Sin duda, nuestras narrativas fueron lo que atrajo a Drew a esta, que fue la primera celebración auténtica de Halloween después de que nuestra ciudad levantó las restricciones. La mayoría de nosotros estábamos disfrutando el momento después de que se levantaron las limitaciones. A mis amigos y a mí, tal vez un poco mayores para gastar bromas, no nos importa. Improvisamos algunos disfraces de última hora y nos unimos a los niños, aunque dudo que alguien se diera cuenta. Estábamos casi listos para entrar a la secundaria a los 13 años, pero aún así nos llenaron las bolsas de dulces. Rhys disfrazado de vaquero, Hank fingió un accidente automovilístico con un toque de pintura roja y maquillaje, mientras que yo usé una bata larga de la caja de disfraces de mi hermana mayor y agregué dientes de vampiro falsos para crear una apariencia espeluznante. Caminábamos los tres por las calles, sabiendo que los dulces eran solo un detalle y que Halloween, este año, caería en viernes. Esto significaba que podíamos disfrutar de nuestras delicias alrededor de la fogata tan pronto como termináramos, y nuestros padres probablemente no nos esperarían en casa hasta tarde. La hoguera era un lugar de reunión habitual cuando el tiempo acompañaba. Encendíamos un fuego, contábamos historias de fantasmas y normalmente asábamos malvaviscos o salchichas para acompañarlo. Era algo que todos esperábamos con ansias y no era una obligación inminente. Entonces, con la aprobación de nuestros padres, nos echamos las maletas al hombro y caminamos hacia el bosque que nos rodeaba. Las lluvias en Cahack, donde vivíamos todos, habían sido ligeras este año. Después de recolectar algunos palos y encender un fuego, comenzamos a compartir nuestras historias bajo la luna de Halloween. Rich empezó a contar una historia sobre un grupo de niños acampando en el bosque en Halloween cuando de repente se detuvo y fijó sus ojos en algo en la distancia. Hank, oliendo malicia, preguntó qué era y arrojó una paleta al fuego. Podría jurar que vi algo así como hadas bailando, formas saltando en la oscuridad. A medida que se acercaba, quedó claro que era demasiado cohesivo para ser luciérnagas y demasiado consistente para ser otra cosa que lo que temíamos. Cuanto más me acercaba, más notaba las formas familiares de una linterna. La revelación no me tranquilizó a menos que alguien la tuviera en la mano. Allí estaba él, un anciano que olía a baño barato, saliendo del bosque mientras cantaba una canción viscosa. Nos inclinamos mientras él pasaba junto al fuego. Sin embargo, terminó siendo demasiado para él y capturé las últimas líneas de su canción mientras se desvanecía en la oscuridad. Stingy Jack fue rechazado por el cielo o el infierno, querían que se fuera. Satanás no solo dejó una cara amigable, sino que también dejó una sonrisa. Cantó la última línea mientras se acercaba al fuego, subiéndose al tronco como si lo hubieran dejado allí para la ocasión. Llevaba ropa gastada y gastada, sus pantalones cubiertos de parches. Sus carros y su camisa estaban manchados, y su cabello naranja quemado crecía salvajemente fuera de su barba, lo que hacía difícil ver gran parte de su rostro. Sostuvo la linterna Jaco en una calabaza con mango, agitándola hacia nosotros tres mientras nos miraba con recelo. «Una hermosa noche para ti y no quiero asustarte», dijo, con su fuerte acento más pronunciado de lo que lo había escuchado en toda mi vida. Los tres simplemente nos miramos, encogiéndonos de hombros, ya que parecía que no había nada malo en ese anciano. Quizás tenía algunas historias interesantes para compartir. Le dijimos que podía escuchar nuestras historias si quería. Su acento era mucho más marcado de lo habitual, pero no parecía ser un problema. Quizás tenía algunas historias propias que contar. Mientras Rich continuaba su narración sobre tres niños acampando en Halloween y siendo atormentados por el misterioso Whistler, el anciano comenzó a silbar en algunos momentos, dejándonos a todos un poco asustados al final. Miré a nuestro visitante polizón, pero él simplemente estaba sentado serenamente en su muñón, sus ojos negros brillando en el desorden de su barba y su calabaza parpadeando suavemente con la brisa. «Una bonita historia», dijo, mirándonos al resto de nosotros al otro lado del fuego. Si alguien tiene una buena historia, nada ilustra mejor Halloween que un buen bostezo. Se metió un Jolly Rancher en la boca y comenzó a disolver el caramelo contra su mejilla, contando una historia sobre un niño que odiaba al Jack-o'-lantern. Mientras Hank continuaba con su historia sobre los chicos que destrozaban calabazas al servicio del hombre verde, encontré mis ojos pegados al anciano. Su sonrisa adquirió una expresión más seria y sus ojos bajaron bruscamente mientras sostenía la calabaza con fuerza.
Cuando Hank mencionó al hombre verde, el rostro barbudo del anciano se contrajo y comencé a preguntarme si conocía la leyenda. Rico hizo una pequeña palma de golf al final de la historia de Hank, pero el anciano todavía agarraba con fuerza su calabaza, como si temiera que alguien pudiera robarla. ¿Has visto al hombre verde por aquí?, preguntó Hank, riendo. No, señor, es solo una historia. Nadie realmente cree en el hombre verde, es solo una leyenda que contamos para asustarnos. El anciano asintió hacia Hank, pero me miró con una mirada condescendiente, como si supiera que tenía una historia que contar. No soltó la calabaza y se giró hacia mí, como pidiéndome una historia. Creo que tengo uno, dije, aunque no da mucho miedo, pensó Rico. Después de que estuvimos de acuerdo en que debía ser algo increíble si no fuera aterrador, el anciano me miró con interés, como si supiera exactamente lo que iba a decir y estuviera ansioso por escucharlo. Es una vieja historia que me contó mi abuela cuando yo era niño, comencé. Lo contó mientras estábamos tallando calabazas, y se supone que es de los viejos tiempos. Se trata de un hombre llamado Stingy Jack y como él es el motivo de Jack-o'-lantern. Rico puso los ojos en blanco, pero la mirada firme del anciano demostró que estaba completamente involucrado en la historia. Él engañó al diablo no una, sino 2 veces. Continué, y el anciano se inclinó hacia adelante, manteniendo su atención mientras hablaba. Sigue leyendo. El anciano sonrió y asintió cuando comencé mi historia. Stingy Jack era conocido como uno de los borrachos más malos del pueblo donde vivía. Nunca compraba ropa nueva, descuidaba sus bienes y era un borracho habitual, incluso los domingos. Aunque no era bien considerado por la comunidad, nadie podía negar su astucia. Nunca rechazó el whisky ni el dinero, y sus tratos a menudo lo llevaron a conflictos con los lugareños. Se creía que algún día encontraría un destino desagradable, y ese día llegó. El diablo, intrigado por su ingenio y su astucia, bajó a la tierra para intentar atrapar al viejo borracho en un pacto, con el objetivo de reclamar su astucia para sí. Jack estaba durmiendo bajo un viejo árbol cuando el diablo se apareció ante él. Incluso medio dormido, Jack parecía formidable. Le rogó al diablo que le concediera un deseo antes de llevarlo al inframundo. Cuando se le preguntó sobre su deseo, Jack pidió una última copa en la taberna local. Mientras lo contaba, mis amigos prestaron educada atención, aunque la historia carecía de monstruos o asesinos, algo inusual en nuestros habituales cuentos de terror irlandeses. Sin embargo, no eran solo ellos a quienes estaba observando. El anciano se inclinó hacia adelante, con la barba tan pegada que temió que se incendiara con el menor descuido. Un trago dio lugar a 2 y 2 a muchos. Por tanto, el diablo estaba verdaderamente borracho. Cuando Jack presentó el billete, el diablo estaba confundido, ya que no entendía el concepto del dinero en el infierno. Entonces, Jack sugirió que el diablo se convirtiera en oro para pagar la deuda. Antes de que el dueño del bar pudiera reaccionar, Jack se guardó la moneda en el bolsillo, junto a su rosario. El diablo suplicó que lo liberaran de esta prisión, pero Jack dijo que solo lo dejaría ir si prometía perdonarle el alma por otros 10 años. El diablo rápidamente estuvo de acuerdo y Jack recogió la moneda y la arrojó lo más lejos posible. El diablo fue derrotado, pero para él fueron solo 10 años. Podría esperar un poco más. Pasaron 10 años, y el diablo volvió a reclamar el alma de Jack, encontrándolo durmiendo bajo el mismo árbol, envejecido y sin un día de edad desde la última vez. A Jack le dijeron que hoy sería el pago de su deuda, pero 10 años no habían afectado la astucia de Jack. Pidió una vez más al diablo un último favor antes de ser llevado al infierno, una manzana del árbol más sabroso. Satanás vaciló, pero no encontró trampa y trepó al árbol para coger la manzana. Sin embargo, Jack talló una cruz en la base del árbol, atrapando al diablo mientras se inclinaba. El diablo maldijo y gritó, suplicó y ofreció riquezas, pero Jack solo quería una cosa. Hice una pausa, dejando suspenso en el aire. Dibujé un poco, sospechando que el viejo Agar nunca quería ser molestado por el ángel caído o cualquiera de sus secuaces, nunca correr el riesgo de que su alma volviera al infierno. El diablo amenazó, suplicó y suplicó, pero al final se rindió y le concedió al anciano lo que quería. Jack regresó al infierno, el perdedor, en otro intercambio más,
pero la victoria y la suerte estaban del lado de Jack. Finalmente, el anciano se calmó un poco, claramente desinteresado por el resto de la historia. Apreciaba las historias ingeniosas, pero esta parte parecía tocar un tema delicado para él. Mis sospechas crecieron aún más ahora que entendí que lo llevó a recitar el Padre Nuestro. Otro dato que me contó mi abuelo en el porche cuando yo aún era joven, poco antes de fallecer por causas naturales, fue sobre el destino incierto que le esperaba. No podía ir al cielo debido a una vida impía, pero tampoco iría al infierno debido al trato que hizo con Jack. Esto lo obligó a vagar por la tierra, pero el diablo le dejó un recuerdo, una calabaza con la llama del infierno, un regalo para iluminar su camino. Así, Stingy Jack camina por la tierra cargando esta calabaza para iluminar su camino, y el rostro que muestra se ha convertido en la calabaza que todos usamos para protegernos del diablo, en caso de que venga a nuestras casas la noche de Halloween. Se hizo un silencio después de que terminó la historia, y el viento susurraba entre las hojas mientras todos permanecíamos atentos al vagabundo. Se sentó como una estatua, sonriendo detrás de su barba, mientras la calabaza parpadeaba inquietantemente y las llamas teñían de verde. El viento hacía un sonido esquelético entre las hojas y un crujido en el fuego nos devolvió a la realidad. En realidad no es una historia de miedo, dijo Rich, pero fue interesante. ¿Y usted, señor? ¿Tiene una historia? Se detuvo abruptamente al notar que el hombre miraba con cariño el lugar donde había estado el anciano. El baúl estaba vacío excepto por una calabaza encima. Guardé esa calabaza, la llevé a casa y la guardé después de la temporada de Halloween. Ardía en mi ventana, proyectando un brillo fantasmal que proyectaba largas sombras por toda la habitación. No sé por qué conté esta historia, era una que no había recordado en años. Sin embargo, de alguna manera me pareció apropiado, como si supiera a quién se lo estaba contando. Fue un recordatorio para quien se sentó a mi lado esa noche, recordándole que todavía hay personas que lo recuerdan. Ciertamente, mi abuelo solía contar esta historia a menudo cuando yo era niño, y Stingy Jack era una de sus historias favoritas. Siempre nos decía que si lo veíamos alrededor del fuego, sería mejor ofrecer algo a las criaturas que estaban más allá, un poco de respeto para evitar ser perseguidos por mucho tiempo mientras veíamos bailar las llamas fantasmales.